Hola, yo soy Carol. Yo soy Daniel. Yo soy Juan. Yo soy Paula y somos psicólogos de la Universidad Católica de Colombia y esto es Mensos. Bienvenidos a Mensos, el video podcast donde la cocina colombiana se convierte en un espacio íntimo para hablar de emociones, masculinidades y vida cotidiana. Aquí exploramos lo que significa ser hombre en el mundo actual, rompiendo con silencios y estereotipos a través de relatos, reflexiones y sabores que nos acompañan en cada episodio. En este espacio encontrarás historias auténticas, herramientas prácticas y miradas distintas sobre el desarrollo emocional masculino, en un ambiente cercano y relajado. Porque Mensos no solo alimenta el cuerpo, también nutre la mente y el alma, invitándote a transformar tu forma de sentir, expresarte y vivir tus emociones. Es un podcast donde hablamos de lo que sentimos mientras cocinamos. En el episodio anterior hablamos sobre pautas de crianza, ausencias parentales y reemplazos. Con un gran invitado, ¿no? Sí, mi Tu papá. padre. Exactamente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hace 2 semanas hemos venido trabajando con nuestro productor, así que bienvenido, Brian. Sí. Hola, qué pena les paso. No, tranquilo, bienvenido. ¿Cómo está? Brian. Me siento muy raro acá delante de las cámaras. ¿Cómo se siente ya estar detrás de cámaras? Se siente Adelante. raro, se siente raro, sí. ¿Qué tal esta invitación? Pues no me la esperaba, la verdad, muy sorpresiva. Pero bien, emocionado porque pues me gusta la cocina, pero estos platos tan especializados no los sé hacer muy bien. Ok, bueno, Sí. ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes, Brian? Bueno, yo tengo 30 años, soy productor audiovisual, estudié comunicación social y periodismo. Actualmente pues me dedico a esto, a la producción y también al marketing digital. Ok, súper bien. Bueno, el día de hoy tenemos una receta muy chévere. Son patacones con carne y hogao, ¿cierto? Entonces, de ingredientes para que sepamos un poquito lo que vamos a tener hoy en la mesa, tenemos pimentón, tomate, cebolla, carne desmechada, plátanos, importante para el patacón, guacamole que no puede faltarnos, y tenemos queso parmesano, paprika, pimienta, crema de leche, mejor dicho, tenemos todo para esta preparación del día de hoy. Súper bien. ¿Cómo la ves? Fácil, difícil. ¿Has hecho patacones antes? Sí, yo lo hago es con los frijoles, pero lo hago con el verde, no sé si Pues vamos a ver qué tal nos quedan, cómo nos sale. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer yo un creo que va a salir experimento, bien. nos va a salir bien, nos va a salir Esperemos que salga bien. Pensé que nadie se iba a dar cuenta. Pero bueno, esa es la idea, que pues integremos a ver qué tal sale y validemos entonces. ¿Listo? Súper. Bueno, entonces, inicialmente, Brian hoy nos va a colaborar haciendo, pelando los patacones, pues digamos Ok. que un poco de contexto de cómo pues se llegan a hacer estos patacones. Primero pues se fríen, o sea digamos se cortan, los ponemos a freír, luego de eso los sacamos, los espichamos pues, luego los volvemos a freír y ya luego vamos a hacer el tema del relleno, ¿listo? Sí. Digamos que algo importante acá que tenemos alusión con lo que vamos a hablar el día de hoy, como ya entrando en el tema, es el tema de la validación de sentimientos, vamos La comunicación a hablar de la comunicación asertiva, también. ¿qué otras cositas vamos a hablar el día de hoy? La empatía, el aprendizaje emocional, La escucha activa, por ejemplo, es súper importante. esas habilidades emocionales que tenemos para interactuar con las personas, que no es nada fácil. No es nada fácil. Y la identificación también emocional en otras personas, ¿no? Fundamental Sí, muy para importante. empezar a hacerlo. El primer tema que vamos a tocar, bueno, primero que todo nuestro invitado, Brian, va a cortar el plátano, va a hacer los honores de empezar a De la cortar, asociación de Bryans. ¿no? Entonces, Tiene mucha experiencia con sí, los cuchillos el claro, hombre. mejor dicho. Bueno, Pero sí le quedó. Sí, derechito. Bueno, entonces el primer tema que vamos a tocar es un poco de validación, ¿no? Esto que es tan importante y que de pronto a veces no somos tan conscientes de cómo hacerlo, y porque muchas veces invalidamos lo que el otro siente sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que validar no es solo decir no, todo estará bien, o no, no es para tanto, hay soluciones. No, validar es
el entender que una persona está sintiendo algo que le está costando muchísimo y que lo comparte no para que uno le diga, ay, no es que no es para tanto, sino lo comparte realmente, ni siquiera necesita o busca que uno le diga algo, simplemente es con la compañía, lo que hablamos creo que en el primer episodio, ¿no? Sí, un poco. Que muchas veces las palabras a veces hasta sobran en las situaciones, a veces el hecho de solamente acompañar a la persona ya es suficiente para que ella se sienta validada, para que haya una escucha activa. Y Entonces, son- sí, No, y en claro. muchas ocasiones la gente confunde cuando acuden a las personas para solicitar ayuda y piensan que están buscando Palabras de consejos consuelo, o sí. palabras, pero realmente solo necesitan ser escuchados. Exacto. Qué curioso que es básicamente como estos plátanos, o sea, no los vamos a comer crudos, todo esto necesita ser procesado, lleva su tiempo, necesita de una atención, que todas las cosas, por ejemplo, que necesitamos para este plátano, que su aceite esté en la temperatura perfecta, que no se nos pase, y exactamente pasa con esa atención a las emociones que le damos a las nuestras principalmente y también a las de los demás. Vamos calentando ahí el aceite. para El pasar frío. aceite. Y algo muy, muy importante que decía Pau con respecto a la comunicación es que a veces incluso solamente escuchando a la persona es suficiente, ¿sí? Digamos que no necesitamos ponernos esa capa o no necesitamos decir como no, tranquilo, ya todo pasará. No, simplemente a veces el escuchar, el que tú estés escuchando a la persona, ya créeme que la va a ayudar a sentirse validada. No sé si de pronto Sí. Brian tiene una historia que nos quiera contar. No, pues- si fuiste invalidado en algún momento. Pues a mí sí me pasa mucho lo que tú dices de no saber qué responder cuando me cuentan cosas muy fuertes. Ok. Entonces, me dicen que yo sí soy bueno escuchando, pero digamos que para encontrar la palabra perfecta sí, me cuesta decir, sí, o sea, yo lo escucho todo lo que quiera, pero ya después de... O sea, para ya llegar a Ya, decir ya, algo. llegar a decir algo. Sí, porque creo que lo hablamos también en un episodio pasado de que, ay, me pongo en los zapatos tuyos y te comprendo. No es así porque uno no está pasando por esa situación. Sí, Sí, claro. eso tiene que hacerse con la Y, empatía, ¿no? Sí. y lo que tú dices, la gente solo necesita, pues, que la escuchen, desahogarse un Sí, poco. No importante. necesita como nada más. Entonces a mí me cuesta como buscar esas palabras correctas a la hora de que me cuentan algo. Ok, eso Sí, ya va es así, lo complicado. que tú dices, pues va muy relacionado con la empatía, ¿no, mi Pau? Sí, de hecho creo que lo hablábamos ahorita fuera de cámaras y era este tema de, estábamos debatiendo un poco sobre hasta qué punto llegaba la empatía o cómo la podríamos definir, y claro, es lo Sí. que decía Brian, es como a veces no podemos decir tan literal, es que entiendo perfectamente lo que sientes cuando no lo hemos vivido, porque realmente cuando uno lo vive es que realmente lo siente porque sabe todo el contexto. Sin embargo, claro, también digamos que las emociones tienen una cosa, y es que, y yo lo decía, se pegan. Es chistoso. ¿Me dices la palabra técnica correcta? Probablemente no. Pero sí es este tema de cuando uno ve a alguien triste, cuando uno ve a alguien de pronto muy feliz, como que eso se contagia, es como, ay, estoy triste o estoy muy feliz. Entonces sí me parece que igual eso es lo que es empatía, y que creo que la mayoría de las personas lo llegamos a sentir. Es como un bostezo, que cuando alguien Total, bosteza, Total, es la mejor metáfora, Sí. total, sí. se le pega a uno. Se le pega a uno. Sí, Totalmente. sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos con Y- esos? Bien, ya los pelé todos, pero no sé si quedaron muy grandes o están del tamaño correcto. No, están Están perfectos. perfectos. Están Sí. perfectos, están Ok, perfectos. ok, ok. Cualquier cosa pedimos Didi, muy rápido. Si esto no Y sale, ya aparecemos con los productos terminados. tenemos esto Listo. acá. Exactamente. Listo. Algo pues fundamental que tú decías es, nosotros no podemos decirle a las personas, te comprendo, claro, yo he pasado por lo mismo, porque básicamente no, y podemos Muchas incluso veces. hacerlas llegar a sentir mal. Ajá, ¿Sí? muchas veces no hemos pasado incluso por una situación similar, que solamente se trata es de comprender la situación, o sea, no necesariamente tenemos que estar en el mismo lugar, y tampoco es como invalidante el hecho de, pues yo no lo viví, no tengo por qué entenderlo tampoco, ¿sí? No es como el otro extremo, Claro. sino también es como, pues, sensibilizarnos sobre esa situación
en general, pues porque no nos quita que tengamos tal vez personas cercanas que hayan vivido situaciones así, y tal vez cuando ese es un problema como de la escucha activa, estamos tan enfocados en el momento como de buscar una solución, una respuesta, la palabra ideal, y es bien complejo porque normalmente que ya es como si fuera una muletilla, solemos decir como de sí, entiendo, Sí, muy todo va a triste, salir porque bien. no Todo va a sí. salir bien y Va a mejorar. realmente no lo sabemos. O sea, Exacto. es bueno tener un acompañamiento, sí, pero también ese acompañamiento que esté relacionado con esa escucha activa, que a veces es muy difícil el tema de la escucha activa, ¿no, Juanito? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Sí, es que realmente escuchar no es simplemente sentarme contigo y que tú me hables de tus cosas y ya. Realmente es un proceso muy complejo donde se exige conectar, comprender y no simplemente quedarte ahí y decir sí, te entiendo, sé por lo que estás pasando, sino realmente comprender los motivos por los que te sientes así. Claro. Y de hecho yo creo que llega un punto es para lograr esa empatía hay que aprender a identificar las emociones en los demás, ¿no? Si yo no aprendo a identificarlo, pues es muy complicado porque pues como voy a sentir empatía, ¿no? Pero Como le yo pasaba creo- a ese personaje Sheldon de, Epa. ¿cómo se llama? La teoría del Big Bang. Sí. Ajá. Que no entendía no entendía cómo se sentía la otra persona porque no percibía las Claro. emociones de la otra Sí, persona. Claro. Entonces era imprudente. Eso es importantísimo para llegar a este punto de poder sentir empatía, ¿no? Y yo creo que Sí. se aprende desde pequeño. Sí, no, y eso también conecta mucho en que si tú no identificas cómo sientes tú tus emociones, muy difícilmente vas a comprender cómo son las de los demás. Como la- Claro, Ujú. totalmente. Todo sí. inicia desde ahí. Como todo inicia, empezando a freír estos deliciosos patacones. para Ya que- tenemos ahí el aceite ya tenemos el aceite caliente. previamente calentando. ¿Los vamos a estripar? No, primero Primero vamos se- ¿A calentarlos? Todo Ok, es ok. un proceso. Todo es un proceso. Todo es un proceso, primero hay que Lento. entenderla. Pero Ok. bien, nos gusta ese entusiasmo. Bueno, podemos yo creo que también Yo creo- ir pelando, sacando los aguacates para ir haciendo nuestro guacamole. Sí, Creo un que es acompañamiento Algo importante, entonces traigamos una coquita donde podamos meternos. Los patacones están así doraditos. Sí, tienen que estar así doraditos para que no estén Crudos por no estén fuera, crudos, por ejemplo. no estén crudos por dentro, porque muchas veces se sacan muy pronto y por dentro pues están crudos. Y ahí es donde pues vienen los errores. Entonces todo tiene su proceso, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Sofreímos, bueno, fritamos los patacones. Ahora sí, pues vamos a empezar a despicharlos para empezar a armarlo y darle esa forma tan característica. Entonces, acá ya los tenemos. Nuestro invitado, que es el experto despichando. Aplastando. Aplastando. Entonces, pues listo, cuidado te quemas, que eso todavía está un poquito caliente. Eso. Listo, y mientras vamos haciendo este proceso con los plátanos, vamos a retomar un poco, Brian, el tema que nos estabas comentando, que Entonces, te intentemos dificulta primero con ese. un poco tal vez cuando te están contando algo, se están expresando contigo, como ya el hecho de acompañar, listo, súper bien, pero el tema de empezar a poner las cosas y cómo validar y cómo comunicar esas cosas, se te dificulta un poco, ¿sí? Sí. Entonces, no sé si tal vez nos quieras contar un poco Uy, si ya en estas, imagínate, le salió súper bien. Le salió el Pero primero. experto. Él Así te comunicas. La experiencia. Bien. Y los ponemos Platico, en yo creo que un vamos a platico. poner un Sí, dale. platico. Sí. Ay, qué pena, no te escuché. No, tranquilo. Ya te estaba colgado. Qué pena que estamos en la escucha activa, ¿no? Cuando normalmente te sientes triste, un poco vulnerable y quieres comunicarle a alguien lo que estás sintiendo, normalmente ¿con quién sueles hacerlo? Pues realmente a mí no me gusta mucho hablar de mis emociones. Pues últimamente he optado mejor por ir a terapia, porque creo que en manos de una persona como experta, de pronto ustedes, que son psicólogos, pues lo pueden orientar a uno mucho más que contándoselo a un amigo. De pronto un amigo le da malos consejos a uno, o de pronto lo escucha, pero lo que hablábamos, como que no le está colocando mucha atención. Entonces, pero yo normalmente a mis amigos sí los escucho mucho. No me gusta hablar mucho de mí, pero sí los escucho mucho a ellos. ¿Y has tenido tal vez una experiencia donde le contaste a tus amigos una situación donde estabas vulnerable
y sentiste que no te validaron de la forma correcta o no te sentiste tan escuchado. O se llegaron a burlar también, ¿no? También. Porque suele suceder eso a Puede suele veces. pasar. Pues, como No, mira que con mis amigos es mucho más, o sea, depende del contexto, ¿no? Pues Ujú. si estamos en una fiesta no le voy a decir, oye, Claro que no. pero, Eso es sí, superimportante. pero si estamos como en, no sé, acá de pronto cocinando y hablando, yo creo que sí se presta para hablar, pero más lo he notado es en mi familia. En mi familia sí como que no se habla mucho de las emociones, de cómo se siente, o sea, es como la típica de ¿cómo te fue? Me fue bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y ya. Entonces como que no se abunda mucho en el tema. no se entra en detalles, por así decirlo. Exacto, entonces yo pienso que más ese tema de la invalidación va más por el tema de mi familia, porque sí me cuesta más comunicarme con ellos que con cualquier otra persona. Pero sí, de pronto uno piensa que lo que le está pasando no es tan grave como otras personas y uno mismo se da cuenta de que pues sus experiencias son importantes, así sea lo menos relevante posible, pues para uno es importante. Y uno espera y ese es el problema, que uno espera que sea importante para los demás, cuando pues para los demás no es importante y para uno sí es súper importante. Y yo creo que hay que tener en cuenta, tú dices una cosa súper importante, es el tema de los lugares. Que con Caro hicimos caras porque nos impresionó mucho. Sí, creo que Porque todos es hicimos verdad, cuando estamos dijo, como- "Vamos a Es tomar verdad, terapia". porque parte de la comunicación asertiva es incluso saber comunicar nuestras emociones en los momentos adecuados. Claro. Ujú. Entonces, eso es una parte Exacto, sí. fundamental. Sí, exacto, o sea, pues tú por más que llegues triste al trabajo no le vas a decir a tu jefe no voy a trabajar porque estoy triste, sino que es saber cómo manejar tus emociones. De pronto si estás enojado tampoco puedes hablarle mal a todo el mundo, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, no, y yo creo más que de eso. también hay un factor importante y es que a veces nosotros no hablamos con todas las personas o hay personas que uno no les cuenta todo. Porque pasa mucho esto en relaciones que tú les empiezas a contar tu historia, empiezas a hablar de lo que estás sintiendo y demás, y en un momento a otro tú le dices, no, es que imagínate que me siento triste, me siento mal, porque me pasó esto, y la persona automáticamente empieza a hablar, ay no, si mí es que también, imagínate sí. que a mí también me pasó lo mismo, yo también tengo el mismo problema, y tú terminas siendo la persona con esa escucha activa, y no que te escuchen. y no la estás exactamente Recibiendo. no la estás Claro. recibiendo, correcto, que creo que eso es algo muy importante que nos pasa a todos, ¿sí? A veces no lo hacemos voluntariamente, no es que lo queramos mejor dicho, hacer sentir mal a la otra persona o no la queremos escuchar, sino que es algo involuntario, siento que es algo involuntario, pero que debemos aprender esas habilidades, ¿no? Aprender Sí. como esas habilidades de comunicación precisamente asertiva. Pero yo sí quisiera saber qué siente Juan en este momento. ¿Qué siente Juan en este momento friendo los patacones? Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. No sé, yo siento que es muy difícil para mí fritar, porque yo le tengo mucho miedo al aceite. Y no lo dice, se ve que se lo No capta. lo dice, lo expresa. No, Pero es es que que esa- precisamente eso conecta mucho con algo que nos pasa a los hombres, es que nosotros generalmente no comunicamos lo que sentimos porque sentimos que debemos seguir, que siempre hay que dar un poquito más, que siempre hay que seguir, entonces nos autoinvalidamos. Ok. Empezando, Ajá. es muy difícil que nos validen a nosotros porque nosotros somos los primeros que nos negamos a nosotros la oportunidad de sentir o de comunicar y dar la importancia de lo que sentimos. Sí, porque a veces pues lo hemos estado retomando pues a lo largo de este podcast y es el tema de no, es que yo no lloro, yo no digo que estoy triste porque me van a ver débil. Y no, las cosas no son así, también necesitamos expresar lo que sentimos y demás. Otra cosa importante es que nosotros no solo nos expresamos hablando, ¿no? Tenemos otras maneras de expresarnos y demás. O sea, Sí, como- dicen que la comunicación, ¿No el verbal? 80% de la comunicación es no verbal. Sí. Exacto, entonces Que- pues... Todo lo que tu cuerpo Eso te iba a expresa, decir, ¿qué conoces acerca de esa comunicación no verbal, Brian? pues conozco lo que vi en la universidad. ¿Qué viste? ¿Qué viste? por ejemplo, en ese entonces? No sé, en la manera, por ejemplo esto, lo del espacio, el espacio comunica muchas cosas, pues el espacio que uno está entre los amigos es uno, y que en desconocidos es otro, y el Ok. familiar es un poco más cercano. Entonces eso comunica como mucho más cuando son Claro. familia.
Y también, no sé, en la forma en que tú, por ejemplo, si tú estás hablando con otra persona y la otra persona está como cruzada de brazos, eso quiere decir que no está como dando una, Se dice una barrera. que está colocando, exactamente, que está colocando una barrera y demás. Por eso la importancia de aprender a comunicarnos, ¿no? Ujú. A veces no es simplemente ser Hablar. cordial, exacto, o hablar, sino también como entrar en esa cordialidad y entrar en esa escucha activa, en esa comunicación asertiva, que es también, acá hablando un poco de lo que es la comunicación asertiva, y es expresarnos de una manera adecuada. A veces vemos diferentes tipos de comunicación, vemos por ejemplo una comunicación agresiva, a veces también vemos Pasiva. una comunicación pasiva, ¿sí? Entonces pues también es importante la comunicación, porque eso marca algo también relacionado con el respeto, ¿sí? Digamos que eso es Y yo importante. creo que en el ambiente laboral se ve mucho más el tema de la Sí. comunicación asertiva, pero ahí sí en palabras, porque hay gente que de pronto no sabe pedir un favor bien, piensa Sí, que lo está mandando a uno, Ujú. entonces como que no miden sus palabras a la hora de, o no saben cómo ser cordiales, sino que son así como brusquitos. Sí, Y puede que no lo hagan de mala intención, sino también Pero- aprendieron a expresarse o a Exacto. comunicarse. de pero esa no saben manera. comunicarse de una manera Adecuada. asertiva. Sí, y Claro. por ejemplo, ¿qué cosas negativas tiene esa mala comunicación, Juan? Digamos que puede llegar a traer esa comunicación de pronto no asertiva. ¿Tú qué creerías? Pues yo ¿Qué creo piensas? que más que todo es como el mal ambiente, o sea, si por ejemplo a uno lo... Igual. Si a uno, Dale. si a uno, por ejemplo, en el trabajo no le piden el favor o le hablan como un poco brusco, le hablan de usted o algo así, hay muchas personas que son muy sensibles a eso. Entonces, siento que eso ya, en vez de uno hablar con la otra persona, oye, ¿por qué me hablas Sí. así? Uno no lo encara y se lo guarda. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza a crear como esos roces entre compañeros de trabajo, o que usted no me cae bien, o todos tenemos una persona que Sí. no nos habló nunca, no nos dijo nada, pero nos cae mal por alguna razón. Y nos nos- hizo algún gesto, y se nos- sí. comunicó. de pronto su comunicación no verbal fue algo que no nos gustó o hizo algo, y yo creo que serviría mucho estar consciente de esa comunicación no verbal, y tanto como la comunicación verbal que estamos expresando. Digamos Sí, que sí, yo sí, conecto mucho con Brian en eso, es que a mí también me cuesta mucho recibir instrucciones y digamos, yo soy muy sensible a los tonos en los que me hablan y, Ujú. y a mí me enoja mucho sentir que me están hablando como con superioridad. Y eso también conecta con el siguiente tema del que debemos hablar, y es cómo identificamos las emociones que transmiten los otros y cómo lo manifiestan ellos, ¿sí? Ok. Claro. Entonces no sé si Brian en algún momento se ha sentido confundido por cómo alguien expresa las cosas y dice, uy, no, este man está como enojado. ¿Tienes alguna experiencia ya cercana, pues hablando de tu parte laboral, de pronto con tus amigos? Sí, No pues sé. digamos que por ejemplo uno que es recochero, entonces a uno lo ve todo como un chiste y le saca chiste a todo. Y hay personas Y, que hay- no lo ven. no, y hay personas que se Sí, ríen, pero que se están colocando serias ya que no les gusta que le bromeen. Yo Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Como esa línea delgada entre recochar. exacto, antes de recochar y... Ya están ofendiendo. Sí, sí, sí. Ya Pero está. no nuestra producción. No, No no sé, pasa en menos ningún mal ahí se momento. enoja. Menos mal acá el grupo es muy respetuoso, Acá nadie se enoja. acá pagan cumplido, Sí, claro, no, acá. bendito Dios. Somos un Pero... excelente grupo. Pero sí, o sea, uno ve mucho esas cosas en ese tema, porque la gente no sabe cómo, si algo le molesta es muy difícil que usted le digan, oye, esto me molesta, sino que se lo guardan y más bien empiezan a chismear, ay, este es así, cuando uno en verdad no es así, ¿sí? Pero bueno, una cosa es lo que vemos, pero bueno, yo quiero que coloquemos un ejemplo, ¿sí? Como Ujú. para hacer algo dinámico, para que exploremos, porque una cosa solamente es hablarle pues a las personas que nos están escuchando y viendo, de bueno, que es hacerlo, pero no les estamos enseñando cómo mejorar esas habilidades de comunicación. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si ponemos como un caso hipotético en el Oigan, cual pero tú yo veo debes que ya estar- acabaron los patacones, ya nos Eso lo quedaron No, hechos. acá- empezar con el Nos guiso. falta, Acá bueno. ya vamos a empezar con Entonces, el guiso. antes del ejemplo, ya acá pusimos los ingredientes para el guiso, que fue cebolla, ¿Cuáles son? pimentón y tomate. Por ejemplo, Sí. acá, ¿qué pasa si yo te mando Ajá. a que pongas a sofreír Pero enojado. nuestro guiso? Por ejemplo, si yo te digo, Brian, coloca eso ahí.
¿tú automáticamente cómo te sentirías? ¿O cómo No, yo lo hago porque usted es el jefecito, usted nos Pero paga. pues, estamos en un caso hipotético. Porque usted es que me va a pagar. Usted es que me va a pagar, yo lo hago. No. No, pues obviamente sí me siento como lo que decía Juan, ese tema de autoridad, tú no eres nadie para mandarme y más sin pedirme el favor. Pues soy tu jefe, pero... Exacto. No, pero aunque sea mi jefe, igual pues siempre el respeto va primero. Sí, claro. claramente. Entonces, eso pasa mucho en los ambientes. Y eso pasa mucho en los ambientes laborales, que porque uno es jefe, pues ya se les olvida pedir el favor, y ni siquiera siendo jefe también se les olvida pedir el favor. También. Entonces, Sí, me parece muy chistoso los correos que envían. Por correo son súper cordiales, y uno en personas y son súper toscos y súper, ¿sí? Sí, Entonces exacto. en el correo dice, ay, por favor, con cordial saludo, no sé qué. Y cuando uno lo va a saludar en persona es como súper tosco. Sí, súper como amargado. no me importa y demás, pues digamos que ahí Exacto. es la importancia, como de, en este ejemplo tan pequeño y en este ejemplo tan sencillo es como, Brian, por favor, ayúdame a colocar el No, sofrito. oye, ¿quieres colocar el sorbito, por favor? Exactamente, y creo que eso acá viene Es como el tono también es importante También. en una comunicación asertiva porque el tonito sí importa. Exactamente. Y a la final esto nos ayuda a entender un poco el tema de si tenemos una comunicación asertiva, respetuosa, todos podemos, por así decirlo, llevar las cosas bien y sacar un proyecto, por ejemplo, adelante. Por ejemplo, acá digamos cada uno vamos viendo qué vamos a hacer, por ejemplo, el guacamole que nos están ayudando, Carito Liguan a hacer ya el sofrito. Así también se integra el tema de la comunicación, ¿sí? Digamos que todo lo hacemos en pro para que todo funcione, ¿sí? Entonces, bastante importante. Vamos a adelantar entonces un poco el sofrito, vamos a darle sabor a esa carne que nos va a acompañar estos deliciosos patacones. Este guiso lleva tomate, pimentón, cebolla blanca cabezona y cebolla larga. Para cortar la acidez del tomate y del pimentón usamos crema de leche, que la tenemos acá aparte. Y se deja cuando el guiso ya esté un poquito seco y reducido para que todo ese sabor no se pierda. Nuestro experto en guisos. La idea es que también usemos mantequilla para que lo ponga un poquito más cremoso, le aporte ese sabor medio dulzón. Y ya dejarlo que haga como medio costrica. Y ese es el punto. Asimismo se hace el guiso de las papas chorreadas. Y vamos a ver cómo nos va, a ver si efectivamente la receta nos sale como nos estamos de igual manera comunicando. Listo, y como el tema de edición es ya, en 3, 2, 1. Y bueno, luego de estar integrando ya nuestros elementos, la carne, con ese sofrito tan delicioso que ya hemos estado aprendiendo a hacer en diferentes episodios de nuestro podcast, ya lo tenemos acá listo, tenemos pues el guacamole, un excelente acompañamiento. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a emplatar un poquito? Listo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Hay que romper estigmas, por favor. Brian. Es que sin palabras para mi socio. Primero va el Les coso. podemos hacer una camita, sí, digamos ¿De que acuerdo? todo se integra, todo Sí. lo vamos a integrar. Pero Exacto, tienes y así cucharita. nuestra carne no se nos cae tampoco en el momento de No comer, con el guacamole. Dani, ¿me prestas una cucharita y otra, por favor? Claro que sí. Listo. Listo, mientras vamos armando estos patacones, yo creo que es importante mencionar también como esa identificación emocional en los demás, como yo por ejemplo conozco a Pau y sé el comportamiento que ella tiene en sus clases, cómo llega de ánimo, cómo llega después de su trabajo, hay días difíciles, pero digamos hay días en los que de manera recurrente empieza a cambiar, tal vez comportamientos diferentes, está un poco más irritable o está un poco más cabizbaja, casi no recocha con nosotros así como equipo, pues yo creo que ya el toque. Excelente. Ya es momento también como de pues decirle como, oye, todo está bien o qué ha pasado últimamente, algo que me quieras comentar. Pero mira que eso no es tan fácil porque normalmente estamos muy poco acostumbrados a tener conversaciones difíciles. Y eso es una conversación difícil, realmente no es tan sencillo porque implica también un reto emocional importante cuando hacemos la pregunta por miedo a escuchar también la respuesta que se va a tener, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó?
Entonces, claro, son un montón de componentes que hacen que, digamos, llegar a ese punto de decir, bueno, ¿qué pasa? Sea un poco complejo. Como Y a el mí, chisme también, pero... claro, y a mí sí me gustaría saber una anécdota de cada uno con una conversación difícil. Bueno, es que hay conversaciones difíciles, hay muchas. Y la que personalmente a mí me cuesta, que me ha costado toda la vida, es Ok. terminarle a una pareja. Uy. ¿Ustedes cómo le terminan a una pareja sin que, o sea, que termine bien? A mí me Sí, terminaron entonces. No sé qué se siente. Y no te sentiste- No, nunca le terminaron. Sí, me terminaron. Y pero ¿cómo te sentiste en esa conversación incómoda? Uy, es que todo fue un tránsito, ¿no? Todo fue un tránsito de esa expresión, ¿sí? O sea, no solamente era el tema de hablarlo, sino Ujú. como bien lo veníamos diciendo, ¿no? Pero Hay maneras también de que uno se va expresando, con sus acciones también, eso también es un estilo de comunicación. No me voy a hacer acá la víctima, ¿no? Realmente. ¿Qué pasó? No, realmente, esto no es un programa de chisme, es un podcast de chisme. Pero digamos que ya lo esperabas entonces, ya la relación no iba... No, sí habíamos tenido conversaciones incómodas, digamos que ahí también la importancia de tener esas conversaciones incómodas que Ajá. son fundamentales y más en temas tan importantes como es una relación. A la final sí se terminó de una buena manera porque Sí. quería saber el chisme. O sea, sentiste que ya se comunicó bien y le hizo... Sí, fue una Fue comunicación. con responsabilidad afectiva que llaman ahorita. Sí, totalmente, Sí, porque hay veces que las personas optan por el famoso ghosting, ¿no? Ajá. Que eso también Es la una salida más manera- fácil. Y es una manera también de comunicar Claro. algo, en este caso pues el comunicar... Pues que ya no queremos Sí, más. exacto, pero es una manera de comunicar, un poco radical, Pero, sí. pensaría yo, que es Sí, un poco sí. radical esa... Y no muy esa manera. responsable, Y no la muy verdad. responsable, Sí, Sí, porque exactamente. estás dejando con el vacío a la otra persona. Por ti bien, porque lo hiciste, ya te liberaste. Exacto. Pero Me para liberé. la otra persona lo dejaste Sí, con un total. vacío que pasó de Y la con nada. preguntas, que yo creo que dice- lo peor son las preguntas que preguntas. quedan después de terminar, eso es Exacto, horrible. exacto. Bueno, ¿y tú cómo has terminado? Porque me embalaron solamente. Mira, bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo ¿Has terminado una relación o cómo te han terminado a ti? ¿Se ha sido bien o...? ¿Cómo fue esa comunicación para Ajá. terminarla? Yo creo que es difícil, pero tengo una y es, lo hice yo y es complejo, pero creo que es satisfactorio al final decir puse un límite también, que es importante, ¿no? Entonces es como realmente habían cosas que no me hacían sentir cómoda y preferí comunicarlo y cerrar con todo el cariño, con todo el respeto. Y si la persona te llora y eso y te dice, ay no, intentémoslo otra vez. No, yo creo que Yo también. voy a cambiar, sí, sí. No, yo creo que también eso es un tema de decir, sé lo que estás sintiendo, como validar un poco la emoción, Ajá. pero no significa que igual voy a seguir ahí. Mucho menos, o sea, por pesar. Yo creo que el pesar es la peor razón por la que uno puede estar con alguien. Creo que es la cosa más cruel que uno también puede hacer por alguien, entonces no. Fuerte, Creo que fuerte. siempre poniéndome en el punto de cuando yo tomo la decisión, ya la tomé, ya no hay vuelta atrás. Es que dicen que las mujeres, o sea, las mujeres viven El el duelo en duelo la en la relación. relación. Claro, y a cambio el hombre sí, no, el hombre piensa que va todo bien y cuando se da cuenta ya va todo mal. Sí, ya te estaban terminando. Sí, ya te convierten en padrastro ya. Sí, has tenido ¿quieres contar que te comunicaron que vas a hacer, por ejemplo, padre? Chiste Bueno, interno. Chisme interno, chisme interno. Exactamente. No, pues es que a mí sí me ha costado muchísimo, o sea, A ver. pues yo prefiero como hacer cosas para que la relación se vaya como terminando. ¿Cómo se Que- que- Bueno, lo que se hace como sabotaje. Como, ¿no? exacto, como autosabotaje, como que ella misma se vaya aburriendo de uno y tal. Uy, man. Ok. No, Yo creo pero que eso es un tema bastante Sí. complejo, el tema de los duelos y demás. claro, Ya. claro, porque es que pues en ese tiempo yo no tenía pues esa responsabilidad afectiva y tampoco pues era tan miserable como para un hosting. Ok. Entonces preferí la del truco de que ella me terminara a mí. Ok, pero bueno, y hoy en día con lo que hemos estado viendo, con lo que hemos aprendido y demás. No, he aprendido ¿Cómo- más trucos cómo- para que ella me termine. Oye, pero de este episodio debes llevarte algo. Nosotros tratando de acabar con estigmas. Sí, no, güey. Estamos mejorando.
Uy, no, pero es que sí es complicado, pero creo que de los temas incómodos es donde surgen como las mayores, o sea, los mayores desafíos, surgen como los mejores aprendizajes, exacto. Tanto en la familia, tanto con los amigos, tanto cuando tú tienes una relación, una conversación incómoda con tu amigo, eso fortalece la relación. Sí, genera ese vínculo, ¿no? Creo que también como hombre algunas de las conversaciones más difíciles son esas donde uno tiene que pedir perdón, ¿no? Sí, Uno es demasiado orgulloso para decir, la cagué. Saber reconocer sus errores Es es verdad. muy difícil. Porque uno normalmente siempre reconoce los errores de los demás, pero no es muy difícil de verlos. Y eso pues se conecta mucho con lo que hablábamos hoy de la identificación de emociones en uno y en los demás. Sí, total, y de comunicarse adecuadamente, de comunicar lo que en verdad necesitamos comunicar, no irnos por las ramas, ¿sí? Algunas ya reflexiones finales de si vamos a ser asertivos, hagámoslo bien. Si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que nos estaba hablando Brian, de culminar una relación, no nos vayamos por otras cosas como, no, es que ya siento que no sientes lo mismo, o ya No estás eres tú, haciendo soy lo yo. le echa la culpa a la otra persona. Estamos excusándonos, no. Digamos que acá lo ideal es que hablemos de las cosas que en verdad necesitamos dialogar, porque pues sí, esas conversaciones incómodas las debemos tener y debemos afrontarlas con responsabilidad. Pero yo creo que falta alguien por contar anécdota y fue Caro, no nos contó. Ah, Sí, sí, ella que es estabas que- contando. sí, pero ya la esquina. No. Es que está en el proceso. Es que está terminando ahorita la relación. Está así hosteando. A ver, ¿qué aprendiste? No, digamos que estas conversaciones difíciles tampoco no solamente pasan en pareja, sí es como lo más común o a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero por ejemplo yo tengo una experiencia personal y es que en un momento como más o menos a mis 13 años, 12 años, yo tuve unos problemas con mi papá y dejamos de hablar por casi 2 añitos. En los que siempre de pequeña, digamos, como el tema de cómo me cuidó mi abuelita, como esa relación con mi papá, con mi mamá era un poco difícil, ellos fueron papás adolescentes, pues no es como, pues nada fácil tampoco. Entonces como, bueno, ya romper esa relación con mi papá y como las ansias de volver a tener ese cariño, como de, bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Y qué ha pasado contigo? Y justo en ese momento él estaba embarazado, o sea, iba a tener yo una hermanita. Ok. Entonces tomé la decisión de comunicarme con él, pero claro, también era el hecho de comunicarme con mi mamá y con mi abuelita, decirle otra vez, hablé con mi papá. Es difícil porque obviamente es los vínculos, ¿sí? Como lo vivió mi mamá en general de tener esa relación seguramente tormentosa en su adolescencia, pues es algo que pues para mí no era claro, pues porque era mi relación con mi papá. Ya es diferente, sí, esas conversaciones yo creo que son Más distintas, sí. Pero no son quiere romper distintas, no es lo corazones mismo. y menos de Exacto. familia, claro. Sí, y pues que a fin de cuentas, bueno, lo que pensaba es, pues son mis papás. Y digamos, yo decía, bueno, si no hablo con mi papá en algún momento de la vida, no sé, está enfermo o qué pasó con él, o cuando esté mucho mayor y bueno, mi papá, o sea, no debemos como dejar todos esos vacíos en general en nuestra vida. Finalmente, pues son nuestros padres o hermanos, tíos, familia, como realmente solucionar todos esos vínculos que tenemos y no dejarlos con esos vacíos y esas cosas que hacemos normalmente para evitar las Evadir. conversaciones y Evadir. desarrollar en nuestras relaciones. Sí, Totalmente súper de acuerdo. evitativos. Bueno. Bastante. Bueno, Brian, ¿qué te llevas? Tenemos que hablar. Viendo esto tenemos que hablar. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te sentiste, Brian, hablando pues del tema de la comunicación, que a veces nos hace falta, que debemos seguir aprendiendo? Claro, todo es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo viste? No, me gustó precisamente porque pues es algo que va muy de la mano de mi carrera, de mi profesión. Porque pues yo a mí en el trabajo me toca, pues no me toca, sino que hace parte de mi trabajo hablar con las demás personas, Okay. ¿sí? Y tener una buena comunicación y ser asertivo en esa comunicación, y para bien y para mal, ¿no? Entonces siento que es un tema muy importante y que también en los colegios se debería hablar porque muchas veces en el colegio no le ponemos cuidado a estas cosas de la psicología, sino todo aprender de memoria, no sé, la tabla periódica, y eso no nos sirve para nada en la vida. A cambio, el aprender a expresarse, el aprender estos temas, Esas habilidades. estas de habilidades comunicación. blandas, Así creo que le llaman,
Entonces siento que es muy importante aprender a hacer patacones cuando uno se Básico, independiza. es que Básico para poder comer. Entonces yo siento que es muy bueno estas charlas, este podcast. Se lo recomiendo a todos que vengan acá como invitado y que cocinen con estos psicólogos. Gracias. Y espero que les haya gustado este patacón para ustedes dos. Ah, no, hay otro. Ay, hay otro. Mira, Ay, pero no le quieres dar, creo que tienes que comunicar de una manera. Juan, tenemos que hablar. Usted tiene que hablar, es que... Creo que ahora voy a sustituir a Juan. Sí, no Ese es- creo que haya tenido mala comunicación. Este fue tu durante último- nuestra producción. Este fue tu último capítulo. Gracias por acompañarnos. No, mentiras, muchachos, muy chévere todo, muy chévere el proyecto. Espero que les haya gustado este patacón. Ustedes lo Vamos a- prueban y me dicen a ver qué tal. Y Vamos ya a nos ver. despedimos del podcast. Ni en la décima de cocina uno así. Muy bueno. Muy buenos, realmente. No Bueno, creo que más muchachos. ricos que el arroz paisa, pero están De la semana pasada, todo maravilloso. Y bueno, como lo decía Brian, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros conectados. Esperamos que les haya gustado mucho esta primera temporada de Inmensos. Los estaremos esperando. Queremos que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en donde pues habrá más información, en donde tendremos material exclusivo para esas personas que decidan contactar y decidan tener un asesoramiento, que decidan estar e interactuar un poco más con nosotros. Entonces les agradecemos mucho, esperemos verlos en una próxima temporada y recuerden que esto fue Mensos. Mensos.